y habíamos mencionado una serie, ¿no? De, en todo caso, pues monómeros que forman parte de esas biomoléculas, ¿no? Tenemos grupos que van a ir siendo formados, en todo caso, por esos monómeros. Estos grupos, en todo caso, lo identificamos como, pues, grupos que ya ustedes de repente han escuchado, ¿no? Han venido escuchando, que son, pues, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿no? Y los ácidos nucleicos, que justamente van a ser, pues, parte, ¿no? De esas biomoléculas importantes para la constitución de un ser vivo, ¿no? Para ir subiendo de nivel en nivel, ¿no? De acuerdo a su grado de complejidad. Habíamos también mencionado que esas unidades monoméricas pueden asociarse, ¿no? Pueden agruparse entre ellas e ir formando polímeros, ¿no? Que pueden ser ya unidades más complejas. Habíamos visto también que dentro de ese grupo, ¿no? De monómeros existen algunos elementos, unas moléculas, en todo caso, pues, que van a ser que van a formar parte de esos monómeros, ¿no? Como, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, que van a ser elementos que van a estar, por lo general, ¿no? En su mayoría, siempre presente en esas biomoléculas. Entonces, agrupando esas biomoléculas, vamos a iniciar ahora vamos a tratar un poco sobre los carbohidratos, ¿no? Tema que ya de repente ustedes han visto, ¿no? Como les mencionaba. Y bueno, los carbohidratos van a ser, ¿no? Esas moléculas biológicas más abundantes que existen en la naturaleza, ya dentro también de su tarea, ¿no? Que han desarrollado muchos, identificaron cuál es el carbohidrato, ¿no? Más abundante en la naturaleza, ¿no? De repente por ahí ya ustedes lo tenían claro, ¿no? Otros han tenido que en todo caso pues buscar un poco de referencia, ¿no? Entonces ya saben que pues la celulosa, ¿no? Es uno de los carbohidratos eh, más abundantes que existen en nuestra naturaleza, ¿no? Si vemos a nuestro entorno, a nuestro alrededor, pues mucho va a estar compuesto, ¿no? Tenemos muchos materiales de madera que forman parte pues de nuestro desarrollo, ¿no? Estamos cómodamente de repente algunos sentados, ¿no? En una silla de madera, apoyados en un mueble, en una mesa, ¿no? Eh, entonces todo eso forma parte, ¿no? De la composición de la celulosa que pues es al final un carbohidrato, ¿no? Eh, los carbohidratos funcionan como depósitos de energía, ¿no? Pues son algunos, en todo caso, almacenados, ¿no? Como la glucosa, o en los animales, ¿no? O también, pues, tenemos al almidón en el caso de los vegetales, ¿no? Que se forma también como depósito para que posteriormente sea, pues, reutilizado, ¿no? De repente por la planta, ¿no? O en todo caso también nosotros podemos ingerir en algunos alimentos ese almidón, ¿no? Tenemos pues una serie de carbohidratos, ¿no? Bastante complejos y también carbohidratos pues simples, ¿no? Simples. Vamos a ver su clasificación. Entonces, estos carbohidratos van a tener una clasificación de acuerdo pues a su grado también de unidades que se van repitiendo, ¿no? De acuerdo a las unidades de carbono que se van repitiendo. A forma general, ¿no? Los carbohidratos pueden ser clasificados como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Uno de estos ejemplos clásicos de polihidroxialdehídos es nuestra glucosa, ¿no? O polihidroxiacetonas es en el caso de la fructosa. Tenemos carbohidratos
pequeñísimos, ¿no? Como el caso de las triosas, ¿no? Si son triosas, entonces me hace referencia a que son monómeros constituidos por 3 átomos de carbono, ¿no? Por 3 unidades de carbono. O también, pues, tenemos mayores, con mayor cantidad de carbonos, ¿no? Pero la característica es que todas ellas van a tener más de un grupo OH, ¿no? Más de un grupo hidroxila en su conformación. Aquí nosotros tenemos, ¿no? Un modelo clásico de carbohidratos que vendría a ser la sacarosa. Vamos a ver, pues, que esta sacarosa al final es un disacárido, ¿no? Es una conjunción de glucosa más fructosa, ¿no? Entonces, ¿quién no consume, pues, en la mañana, ¿no? Algo, un Quaker, un chocolate, ¿no? Endulzado, pues, justamente con la sacarosa que representa en nuestro cotidiano, pues, el uso, ¿no? El uso, la costumbre de consumir un alimento dulce, ¿no? Bien, y esta sacarosa, en todo caso, también para referenciarles, ¿no? Ese término de sacarosa viene justamente del nombre científico, ¿no? De la caña de azúcar, Saccharum officinalis, que justamente proviene de allí el término sacarosa, ¿no? Vamos a tener entonces clasificaciones. Vamos a ver que ellos se pueden dividir en monosacáridos cuando estamos hablando, ¿no? Mono 1, o disacáridos de 2 monosacáridos, ¿no? Oligosacáridos que van a ser pues unidades un poco mayores, ¿no? De 2 a 20. Y polisacáridos cuando ya estamos pues hablando de más de 20 unidades de monosacáridos, complejando, ¿no? Esa estructura. Entonces tenemos este grupo, ¿no? Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Y dentro de los monosacáridos vamos a ver, pues, por ejemplo, a gliceraldehído, a la ribosa, a la desoxirribosa, a la glucosa, fructosa o galactosa. Y si queremos entrar en detalle, un ejemplo de esto, por ejemplo, el gliceraldehído, tenemos a la triosa, ¿no? De repente, pues, podemos nosotros identificar uno de los compuestos más importantes dentro de ¿recuerdan ustedes el ciclo de Calvin, ¿no? El ciclo de Calvin, uno de los componentes que se forman, ¿no? En el ciclo de Calvin es un carbohidrato intermediario, es un carbohidrato con 3 carbonos, ¿no? El 3-fosfogliceraldehído, que justamente es pues una molécula intermediaria para posteriormente ir formando carbohidratos, ¿no? Ir formando glucosa o fructuosa. Va a estar en todo caso también presente, ¿no? Como dice acá, en un cloroplasto, también podemos tenerlo en las mitocondrias o en el citoplasma. Tenemos otros, en todo caso, ejemplos también dentro de los que podrían tener 5 átomos de carbono, como son la pentosa, ¿no? Y estos van a ser, por ejemplo, precursores para la formación de ácidos nucleicos, ¿no? Que podemos encontrarlo en el núcleo. Otros, en todo caso, la pentosa también, ¿no? También denominada como desoxirribosa. Glucosa, ¿no? Átomos un monosacárido, ¿no? De 6 carbonos, es conocido por tener la función de energía, ¿no? De otorgar energía. Y pues es un elemento que posteriormente vamos a poderlo encontrar en el almidón, ¿no? En la celulosa, en la quitina, ¿no? Vamos a ver posteriormente cómo también es esa estructura de la quitina. Luego tenemos la fructosa, ¿no? La galactosa, presente también en conglomerados, ¿no? De la leche, ¿no? Porque vamos a ver en la siguiente escala, cuando nosotros pensemos en ya el grupo de disacáridos,
vamos a ver que esa galactosa, ¿no? Que había mencionado acá, puede conjugarse con una glucosa y formar, pues, la lactosa que está presente, ¿no? El disacario que está presente en la leche, ¿no? Tenemos otros componentes disacáridos, ¿no? La maltosa, que son 2 unidades de glucosa y que sirven también como fuente de energía, ¿no? Cuando se da una degradación incompleta del almidón, ¿no? Podemos nosotros encontrar esa maltosa. Y la sacarosa que ya les había mencionado, ¿no? Presente en caña de azúcar o también en la remolacha. Polisacáridos, algunos ejemplos de estos. Aquí tenemos pues el almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina, ¿no? Y en su gran mayoría pues van a ser, con excepción de la quitina, ¿no? Van a ser unidades de glucosa conjugadas mediante enlaces glucosídicos y estas estructuradas de acuerdo al tipo de enlace que realicen, ¿no? Algunos van a tener pues una conjugación lineal, otras van a tener un poco variadas, ¿no? De acuerdo al enlace glucosídico que va a unir un determinado carbono, ¿no? Vamos a ver en todo caso las numeraciones de los carbonos que estos puedan tener, ¿no? Vamos a ver que van a ser enlaces 1,4 o 1,6 y estos están relacionados con el número de carbono, ¿no? Que llega a unir, ¿no? Una glucosa u otra glucosa, ¿no? Entonces tenemos pues almidón, glucógeno, celulosa y quitina que tienen en su composición una molécula de glucosa con nitrógeno, ¿no? Que le hace en todo caso, pues ser una estructura bastante resistente también, ¿no? Aquí algunas, en todo caso, aldosas representativas. Habíamos mencionado que pueden ser polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿verdad? Entonces aquí algunos ejemplos de esas estructuras, ¿no? Gliceraldehído, ¿no? O unidades de 4 carbonos o de 5 carbonos, ¿no? Algunos ejemplos, o de 6 carbonos. Vean ustedes, en todo caso, pues estas, las que están enmarcadas, ¿no? Son las que normalmente vamos a encontrar presente en muchos metabolismos, ¿no? Que se puedan encontrar, ya sea pues en plantas, ¿no? O también en animales. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso, ¿no? De gliceraldehído que ya les había mencionado, ¿no? Vamos a sacar aquí. La eritrosa también. La eritrosa va a formar parte, ¿no? De la regeneración, en todo caso, de la rubisco, ¿no? De la rubisco. Tenemos también aquí carbohidratos de 5 carbonos, ¿no? Y la glucosa. Bien, también vemos aquí una característica interesante que es que cada unidad, ¿no? Está siempre nominada, ¿no? Previamente por una letra D, ¿no? Una letra D pues, que viene de destrógero o levógiro, ¿no? Que justamente es las moléculas que acompañan la determinación de son las que van a estar presentes más en la naturaleza, ¿no? En el metabolismo. Aquí otros ejemplos, ¿no? Como ya carbohidratos cetosas representativas, ¿no? Algunos otros que cambian el nombre. Una de las más representativas, entonces, de las polihidroxicetosas es la fructosa, ¿no? La más conocida. ¿Será que podemos tener una pregunta? ¿Será que podemos tener carbohidratos de 7 carbonos? ¿Será que podemos tener carbohidratos de 7 carbonos? ¿Quién dice sí, quién dice no?
¿Han escuchado hablar de carbohidratos de 7 carbonos? Sí. Las pseudoheptulosas, ¿no? Las pseudoheptulosas. Justamente esas son las que también van a formar parte del ciclo de las pentosas, que van a reconstituir, en todo caso van a nuevamente dar inicio a la formación de la rubisco, ¿no? De la rubisco dentro de ese ciclo de las pentosas. Bien, y uno de los carbohidratos también que nosotros podemos encontrar van a ser carbohidratos, en todo caso, relacionados con familias, ¿no? Familias. En muchas de las semillas, ¿no? Semillas pertenecientes generalmente en una mayor cantidad a leguminosas, ¿no? El frijol, la soya, todo lo que ustedes, en todo caso, nosotros consumimos en su gran mayoría reconocidas como las menestras, ¿no? Tenemos pues una familia muy interesante que son los carbohidratos relacionados a rafinosa, ¿no? Y pues este grupo, ¿no? Va siempre a complejarse, ¿no? De acuerdo a las unidades que se van formando. Tenemos pues que la rafinosa va a estar formada por fructosa, glucosa y galactosa. Luego tenemos dentro de ese grupo también la estaquiosa, ¿no? Que es una unidad que se suma más galactosa. Estos carbohidratos son, son bastante interesantes de ser estudiados, ya que pues son los generadores muchas veces de algunos problemas estomacales que nosotros, que la gran mayoría tiene, ¿no? Cuando consume leguminosas, ¿no? Que promueve flatulencias, ¿no? Y que justamente debido pues a algunas otras leguminosas que pueden concentrar en su estructura una mayor concentración de estos azúcares, ¿no? De los azúcares relacionados a la familia rafinosa. Bien, y de repente ustedes también han escuchado relacionar carbohidratos con azúcares, ¿no? Azúcares, cuando en todo caso decimos vamos a analizar azúcares presentes en las semillas, ¿no? Nos estamos refiriendo a carbohidratos, pero hay que tomar en todo caso también cuidado que pues denominar a los carbohidratos o clasificar a los carbohidratos como todos siendo azúcares no es de todo correcto, ¿no? Porque esa denominación está más relacionado con las propiedades organolépticas que pueda tener, ¿no? Ese determinado carbohidrato. Entonces, no todos los carbohidratos van a ser azúcares, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la celulosa, ¿no? La celulosa no es un carbohidrato, pero no tiene, pues, sabor dulce, ¿no? Pero sí pensemos que de repente todos los azúcares, ¿no? Todos los azúcares, glucosa, fructosa, sí van a ser carbohidratos, ¿no? Algo que en todo caso ustedes de repente también han escuchado, ¿no? Que toda enzima va a ser una proteína, pero no toda proteína es una enzima, ¿no? Algo parecido también aquí sucede que, pues, todos los azúcares van a ser carbohidratos, pero no todos los carbohidratos son azúcares, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese pequeño detalle, ¿no? Bien, y vamos a también considerar que dentro de la naturaleza nosotros vamos a tener pues la presencia de principalmente de que estos carbohidratos van a estar conformados en una forma cíclica, ¿no? Van a ser pues guardados de esa forma, ¿no? Generalmente nosotros cuando lo estudiamos que esa molécula es una molécula pues abierta, ¿no? Pero en la naturaleza apenas el 0.02%
del grupo de los carbohidratos van a estar presentes en una forma abierta. Por lo general, su constitución va a ser siempre cíclica, ¿no? Va a ser siempre cerrada. Entonces aquí nosotros vemos, ¿no? Un diseño de una persona que está haciendo una actividad y pues vemos una serie de carbohidratos que podemos desprender de este diseño, ¿no? Por ejemplo, pues el glicógeno presente en el músculo, son moléculas cerradas, ¿no? Tenemos en todo caso pues el alimento que se está extrayendo, que como es una papa, ¿no? Podemos tener un gran porcentaje de almidón. Este almidón también tiene pues sus estructuras cerradas, sus carbohidratos, las moléculas de los carbohidratos cerrados, ¿no? Y si analizamos un poquito más la planta en la cual está trabajando, esta planta tiene una célula vegetal, ¿no? Que va a poseer una pared celular y esta pared celular pues va a estar constituido, uno de sus componentes principales es la celulosa, que también tiene pues esa estructura cerrada. Entonces, en una gran mayoría en la naturaleza vamos a tener carbohidratos de estructura cíclica, ciclizada, ¿no? En todo caso cerrada, ¿no? Tenemos carbohidratos también, entonces habíamos mencionado su función estructural, ¿no? Como, por ejemplo, como gran componente de reserva energética, ¿no? Tenemos al almidón que puede guardarse en esas partículas, ¿no? En esos constituyentes llamados amiloplastos, ¿no? Que están presentes en las células vegetales. O también podemos observarlo, ¿no? En la celulosa, ¿no? Como habíamos visto, por ejemplo, desprendiendo parte de esa pared celular, ¿no? La conformación de la celulosa en las fibras, ¿no? Y también, pues, en la quitina, ¿no? Por ejemplo, aquí en un insecto o en un artrópodo, en un artrópodo podemos nosotros, pues, ver la quitina, presencia de quitina. Y si vemos aquí, por ejemplo, pues, este tiene el componente de nitrógeno dentro de su composición, ¿no? El cual él le hace, pues, otorgarle una dureza, ¿no? Una dureza, ¿no? En su estructura. Para formar muchos de los monosacáridos o posteriormente polisacáridos, ¿no? Estas unidades monoméricas se van a complejar mediante enlaces glucosídicos y pues pueden formar, de acuerdo, ¿no? A su unión con determinados carbonos, enlaces, ¿no? Enlaces 1, 4, ¿no? Y posicionando pueden ser, pues, relacionados al carbono alfa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este modelo de conjunción de glucosa más glucosa, ¿no? Que sería la maltosa, y que esta unión, en todo caso, permite la liberación también de una molécula de agua, ¿no? Luego tenemos aquí también, ¿no? Estos enlaces en todo caso pueden variar, pueden tener, ¿no? Enlaces beta o en todo caso, como hemos visto, enlaces alfa y simplemente de acuerdo al rearranjo, ¿no? Que realizan estas moléculas, pueden ser enlaces beta 1, 4, ¿no? En el glucógeno, por ejemplo, ya estos enlaces glucosídicos pueden tener, ¿no? Ramificaciones, pueden haber ramificaciones al igual que en el almidón, ¿no? Pueden haber ramificaciones y vamos a tener pues estos enlaces 1,6, ¿no? Para poder generar esas ramificaciones que se observan, ¿no? En todo caso, también en las cadenas lineales, en la parte lineal, esas uniones se mantiene como enlaces 1, 4, ¿no? Y en todo caso también sabemos de que para algunas personas que tienen problemas, ¿no? Del consumo del azúcar,
Existen alternativas que en todo caso pueden ser también que se utilizan, ¿no? Como el caso del consumo de la sacarina, ¿no? Que es pues un elemento, en todo caso, de sabor dulce, ¿no? Un componente de sabor dulce, pero pues que no adiciona, ¿no? O que no generan problemas, ¿no? Es la estructura de estas sacarina, ¿no? Tiene pues en sus moléculas unidades de cloro, ¿no? Que en todo caso no genera toxicidad siendo de esa forma generado, ¿no? Complejado, ¿no? Estos son en todo caso, los investigadores que dieron origen, ¿no? Que según dice que estaban trabajando en su laboratorio y que por casualidad, como otras formas también han sido descubiertas, ¿no? Por casualidad encontraron, dicen algunos que no se lavaron los guantes y estaban maniobrando con una serie de elementos y que justamente eh, encontraron que tenía un sabor un poco dulce, ¿no? Y fueron después trabajando, ¿no? Eh, Existen alternativas naturales, ¿no? Quién sabe, también tenemos a la stevia, ¿no? La stevia que también pues otorga un sabor dulce, ¿no? Y que no presenta también problemas para las personas diabéticas, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, alguna duda sobre los carbohidratos? Muy bien, entonces vamos a seguir con la parte de las proteínas. Eh, Vamos en todo caso a tratar este grupo, ¿no? Que van a ser moléculas compuestas por una unidad básica. La unidad básica de las proteínas son los aminoácidos, ¿no? Pueden también formar polímeros, ¿no? Pues ya que las proteínas van a ser pues unidades repetitivas de diversos aminoácidos de acuerdo a su conjugación, ¿no? Van a tener múltiples funciones, ¿no? Como de estructura, eh, como de movimiento o defensa también. Tenemos pues muchos anticuerpos, ¿no? Que contienen esos aminoácidos. Van a ser también fuentes de almacenamiento, como el caso de la albúmina, ¿no? Sirven también como señalizadores, como parte de hormonas, ¿no? De crecimiento, y también son constituyentes de muchas enzimas, ¿no? Muchas enzimas que trabajan en procesos de catálisis, ¿no? Y esto es estamos hablando de manera general, ¿no? Tanto en todos los seres vivos, ¿no? Sea animal o planta, ¿no? Entonces aquí tenemos pues una serie de alimentos que nosotros podemos encontrar estos aminoácidos, ¿no? Estas proteínas. Van a estar entonces constituidos por una unidad básica que son los aminoácidos. Y los aminoácidos van a tener también una conjugación que van a ser pues compuestos con una función amina, ¿no? Una función amino, ¿no? Un grupo carboxílico, un grupo R, ¿no? Y un hidrógeno, ¿no? Entonces, este carbono es un carbono asimétrico, ¿bien? Que va a tener un grupo amino por un lado, un grupo carboxílico, un grupo R, ¿no? Este grupo R puede tener, pues, diversos componentes, ¿no? Diversos componentes. Entre ellos puede ser otro hidrógeno, ¿no? Puede poseer un radical orgánico, puede poseer una hidroxila, ¿no? O puede poseer también otras unidades de carbono que puedan adicionar, ¿no? En todo caso, pues algunos grupos de azufre también pueden ser adicionados, ¿no? Entonces,
esta distribución hace que este carbono sea un carbono asimétrico, no un carbono quiral. Y pues justamente también va a tener, ¿no?, esa característica de, por ser asimétrico, el tener pues una desviación en relación a la luz, ¿no?, haciendo de que también podamos encontrar, ¿no?, unidades de aminoácidos denominados de estrógeno o levothyroxino, ¿no? Y también vamos a, en todo caso, a reconocer que existen en la naturaleza mayor presencia de estrógenos, ¿no? De conglomerados con denominaciones de, ¿no? Entonces, dentro van a existir esos dos tipos de moléculas, ¿no? Vamos a entonces a ver, por ejemplo, que estas unidades de aminoácidos van a asociarse, pueden asociarse con otras unidades de aminoácidos, formar, digamos, estructuras más simples, seguir conjugándose con otros aminoácidos y formar estructuras secundarias, o en todo caso, pues proteínas secundarias o aminoácidos secundarios, ¿no? Posteriormente ir complejando, ir adicionando algunos enlaces de acuerdo a las características que puedan tener determinados aminoácidos y ir, pues, variando, ¿no?, la complejidad o aumentando la complejidad. Entonces tenemos aquí también la presencia, ¿no?, de dos aminoácidos, metionina y serina, ¿no? Y pues estos se pueden complejar, ¿no? Adicionar a sus compañeros, se pueden complejar mediante enlaces polipéptidos también. En este caso serían enlaces polipéptidos, seguir adicionando mayor cantidad de aminoácidos y pasar pues de una estructura primaria a una estructura secundaria, ¿no? A una estructura secundaria debido pues justamente a la adición de mayor cantidad de aminoácidos. Posteriormente pueden pasar a una estructura terciaria y finalmente a una estructura cuaternaria, ¿no? Entonces, vamos aumentando en complejidad debido pues a que comienzan a plegarse algunas moléculas, ¿no? Poder adicionarse puentes de hidrógeno o puentes de sulfuro, ¿no? Entonces hemos visto que tenemos en un primer momento estructuras primarias, que es una secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, ¿no? Luego tenemos pues en una segunda, ¿no? En una segunda estructura, que sería la estructura secundaria, el cual va a iniciarse, ¿no?, los enlaces puentes de hidrógeno, que forma ya, digamos, pues una conformación de helicoidal, ¿no? Una conformación helicoidal. Posteriormente se forma una estructura terciaria, ¿no? Debido a que no solamente van a plegarse esas unidades de aminoácido por enlaces de hidrógeno, sino también va a iniciarse, ¿no? O comenzar, ¿no? Los puentes disulfuro a formarse, ¿no? Entre justamente un aminoácido que presenta estas moléculas de azufre, ¿no? Que justamente es la cisteína. Y posteriormente ya en la estructura cuaternaria vamos a tener polipéptidos, ¿no? Unidades individuales que se mantienen unidos mediante puentes de hidrógeno o puentes disulfuro, ¿no? Que se van a formar ya en una estructura más compleja que pueden ser la estructura cuaternaria. Y uno de los ejemplos que nosotros podemos observar, ¿no?, en algunas personas es justamente esa tonalidad, ¿no?, de cabello ondulado, el cual se forma justamente, ¿no?, por los pliegues que se van a generar no solamente por los enlaces de hidrógeno, sino también por los puentes disulfuros, ¿no?
que van a estar más presentes en esos cabellos ondulados, ¿no? Los aminoácidos pueden ser clasificados también, al igual que los carbohidratos, de acuerdo a una carga que ellos puedan poseer o de acuerdo también a su afinidad, ¿no?, con el agua, ¿no? Entonces, vamos a tener, ¿no?, aminoácidos con carga positiva, aminoácidos, ¿no?, con carga negativa. Dentro de en todo caso, de los aminoácidos con carga positiva, podemos tener a la arginina, ¿no?, la histidina, la lisina. Ahora, estos aminoácidos también pueden ser abreviados. Ustedes van a ver en algunos libros, de repente, pues, estas abreviaciones, ARG, ¿no?, de las primeras letras del aminoácido, y también, pues, tienen en todo caso, una simplicidad de nombrarlas con solamente una letra, ¿no? Esto son denominaciones padronizadas, estandarizadas, ¿no? Entonces, ustedes van a poder encontrar esta información en diferentes libros que en todo caso revisen más adelante. Entonces tienen los aminoácidos con carga positiva, ¿no? Tienen otros con carga negativa, como el ácido aspartico, como el ácido glutámico, ¿no? Luego van a tener aquellos aminoácidos con cadenas laterales polares y no cargadas. En todo caso, pues sería aquellas que tienen afinidad por el agua, ¿no? Que van a ser hidrofílicas, ¿no? Como la serina, la treonina, la asparagina, la glutamina, la tirosina. Algunas proteínas, no, perdón, algunos aminoácidos que son especiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cisteína que habíamos hablado, ¿no? Que es que conforma justamente esos pliegues, esos puentes disulfuro. La glicina, la prolina, ¿no? Y otros aminoácidos que ya van a tener en todo caso repelencia, ¿no? Al agua, que van a ser aquellos aminoácidos con cadenas laterales hidrofóbicas, ¿no? Que en todo caso pues tienden a separarse del agua, ¿no? Entre ellas van a estar la alanina, la isoleucina, la leucina, la metionina, la fenilalanina, el triptófano, ¿no? Y la valina. También podemos aquí resaltar, en todo caso, algunos aminoácidos con características de formar, ¿no? Es decir, que van a tener en su estructura un benceno, ¿no? Unos aminoácidos que se denomina también aminoácidos aromáticos, ¿no? Pues es el caso de la tirosina, es el caso de la fenilalanina y es el caso del triptófano. Y estos aminoácidos, ¿no? Son aminoácidos que van a ser, en todo caso, precursores de muchos componentes con actividad biológica bastante interesante, ¿no? En las plantas. Entonces, son los pioneros de generar diversos componentes, pues, de actividad antioxidante para las plantas, y posteriormente también nosotros lo podemos consumir, ¿no? Y esos aminoácidos también nosotros podemos clasificarlos como aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos no esenciales son los aminoácidos que el organismo, en todo caso los seres vivos, ¿no? Pueden sintetizarlo, ¿no? Y los aminoácidos esenciales, en el caso de los humanos, ¿no? Son aminoácidos que nosotros lo tenemos que consumir, ¿no? Y esto lo vamos a conseguir en nuestra dieta. En general existen, ¿no?, 20 aminoácidos fundamentales para la síntesis de diferentes proteínas. Van a ser, bueno, aquí son 8, ¿no? Aquí había puesto 9. Lo que pasa es que histidina a veces, en todo caso, lo consideran como parte o dependiendo de la edad de la persona, ¿no? Pero son 8, en todo caso, aquí voy a corregir.
estos aminoácidos esenciales no son sintetizados, ¿no?, por los seres humanos y por tanto deben ser incorporados a través de los alimentos, ¿no? Y pues uno de los alimentos, en todo caso, pues bastante recomendado, ¿no?, por los nutricionistas, en todo caso, o también la FDA, que es el ente regulador, ¿no?, de los alimentos en los Estados Unidos, indica, ¿no?, que el huevo, ¿no?, que las proteínas del huevo o el alimento de un huevo es un alimento pues rico en diversos aminoácidos, ¿no? Es el que contiene la proteína perfecta porque los niveles, en todo caso, pues de aminoácidos esenciales, ¿no? Son elevados, ¿no? A comparación, pues, de diversos otros alimentos que nosotros también lo incorporamos en nuestra dieta, pero que podría generar algunos factores limitantes, ¿no? Algunas condiciones limitantes, ya que pues todos no van a estar en el estándar, ¿no?, que tendría un huevo, ¿no? Que tendría un huevo. Si vemos aquí, pues los niveles son bastante altos y es a través de ese alimento que se llegan a comparar, ¿no? Si está o no está limitante, ¿no?, algún aminoácido. Entonces, si ponemos aquí, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de los cereales, vemos pues que el maíz, el trigo, el arroz sufre limitación, ¿no? Tiene un factor limitante que es la lisina, que no llega pues a unos niveles pues ni cercanos, ¿no?, ni cercanos al contenido de lisina que tendría el huevo de la gallina, ¿no? O si vemos aquí las leguminosas, por ejemplo, el frijol y la soya, ¿no?, pues tiene factor limitante la metionina, ¿no?, en comparación de la proteína del huevo, ¿no?, que como les digo es una proteína pues padronizada, ¿no?, estandarizada como una de las proteínas más perfectas, ¿no?, más completas. Entonces, es por eso que los nutricionistas recomiendan, ¿no?, una alimentación balanceada, ¿no?, basado justamente en que pues existen alimentos que presentan un factor limitante de algún u otro aminoácido y es por eso que en nuestra alimentación tenemos que variar, ¿no? Tenemos que balancear, por ejemplo, el consumo de algún cereal, ¿no? Nosotros como peruanos consumimos mucho arroz, ¿no? Y, por ejemplo, una menestra que ya balancea, en todo caso, pues, un poco el acercamiento, ¿no? Pues a estos padrones que tendrían, ¿no?, las proteínas del huevo de la gallina, que digamos que ya balancearía, ¿no? Si consumimos solamente, pues, arroz sin una menestra, estamos otorgándole ya una deficiencia a nuestro organismo, ¿no? Claro está que siempre, en todo caso, vamos a tratar, ¿no?, de consumir alguna carne, algún otro alimento que pues también va a tener un componente alto, ¿no? Pero bueno, en todo caso pues siempre balanceando, ¿no? Otorgándole en todo caso también le denominan como arcoíris, ¿no? Un plato arcoíris que es lo ideal, ¿no? ¿Alguna pregunta? Uy, me pasé. ¿Alguna pregunta, consulta, curiosidad? Existen personas que en todo caso también consumen bastante, ¿no?, en su dieta, las personas deportistas, ¿no?, que consumen bastante huevo, ¿no? Se recomienda, en todo caso, a esas personas, ¿no?, hasta mínimo 4 o 5 huevos por día, ¿no? En todo caso, también algunos nutricionistas indican de que de repente para una persona que tenga algún problema, ¿no?, de desarrollo de quistes, todos esos problemas, pues
el consumo de huevo podría en todo caso pues aumentar un poco, ¿no? Incentivar, proliferar un poco ese aumento, ¿no? Entonces, siempre con el control que tendría que tener, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a otro tema rápidamente que son los lípidos, ¿no? Los lípidos que en todo caso van a ser pues que lo tenemos nosotros en muchos de nuestro también, en nuestra vida cotidiana y que muchas veces pues satanizamos, ¿no? A los lípidos, a las grasas, ¿no? Pero pues no todos los lípidos son, en todo caso, pues eh, enemigos nuestros, ¿no? Además, nosotros necesitamos incorporar lípidos, ¿no? También buenos lípidos, en todo caso, a nuestra dieta, ¿no? Y también tenemos en nuestra composición, en composición de los seres vivos, muchos lípidos como parte fundamental, ¿no? De su existencia. Entonces, los lípidos provienen, ¿no? Del verbo griego lipos, que significa grasa, ¿sí? Esta va a tener, es una clase de compuestos con estructura muy variada, ¿no? Caracterizada por su alta solubilidad con solventes orgánicos, benceno, cloroformio, hexano, ¿no? Y pues su baja solubilidad en agua, ¿no? Y pongamos el ejemplo, pues, de aceite con el agua, ¿no? Nunca vamos a ver que ese aceite se va a, pues, unir, va a generar va a ser soluble en agua, al contrario, es totalmente insoluble y vemos, pues, que se forma siempre una capa por encima de un recipiente que tenga, pues, agua, ¿no? Esta va a tender a estar en la superficie debido a su baja densidad, ¿no? Y los lípidos funcionan como depósitos de energía, ¿no? Como sustancias impermeables, lubrificantes, ¿no? Cuantos, en todo caso, pues aceites, ¿no? Que se utilizan justamente como lubrificantes, ¿no? Son necesarios para eh, nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, algunos van a ser, ¿no? Se remodelan en otras moléculas, van a formar parte de otras moléculas, componentes también estructurales de membranas celulares, ¿no? Vamos a ver esto en la membrana celular, en las células vegetales. Es un aislante térmico, ¿no? Sabemos de que justamente los osos invernan, ¿no? Justamente para protegerse del frío intenso, pero previamente han consumido, han llegado a un nivel alto, ¿no? De almacenamiento de lípidos y eso le permite pues ser un aislante térmico, ¿no? O en todo caso también vemos pues muchas especies que habitan, ¿no? En zonas muy frías, el cual pues tienen que tener una dieta alta en lípidos, ¿no? En grasas. También sirven como transmisores de impulsos nerviosos o emisores de señales, ¿no? Y protección mecánica. Una de las características que hace que los lípidos sean muy repelentes al agua es porque, si vemos aquí tenemos un representante, un ácido graso, el ácido láurico, ¿no? De 12 carbonos. Vemos que en su composición tiene su gran mayoría carbono, ¿verdad? Carbono y muy poco oxígeno. A diferencia de los carbohidratos que hemos visto, ustedes revisan en las secuencias anteriores, en los slides anteriores, han visto ya algunas caritas, ¿no? De estos monosacáridos, pues muchos de ellos tienen oxígeno, ¿no? El cual le hace, pues, el oxígeno es bastante soluble en agua, ¿no? Y vemos aquí que en el caso del ácido graso no hay mucho oxígeno, entonces por tanto, pues el carbono, mayor presencia de carbono, le va a generar insolubilidad frente al agua, ¿no? Pueden generar más energía que los glúcidos, ¿no? Generan más energía que los glúcidos, evidentemente. Tenemos aquí, pues, aquí un compañero indica, ¿no? Que ha leído que los lípidos dan más energía que los glúcidos, ¿no? Y justamente es por esto, ¿no?
tenemos aquí, pues, moléculas que van a complejarse, ¿no? Carbono-carbono, enlaces carbono-carbono. Esos enlaces carbono-carbono son enlaces muy elevados, ¿no? Son difíciles de ser quebrados, son una fuente alta de energía, ¿no? Pero son una energía en todo caso de reserva, ¿no? Como vemos en la naturaleza, ¿no? Una forma más rápida de repente de ser consumido, de repente puede ser a través de pues un alimento azucarado, ¿no? Algo así. Pero estos de aquí son los que más van a tener reserva energética, pero pues de difícil acceso, ¿no? Por eso cuesta más, ¿no? Quemar las grasas, ¿no? Las personas que están constantemente en los gyms, ¿no? Estos lípidos, vamos a ver que existen pues grupos también, los triglicéridos, grasas y aceites. Grasas cuando vamos a pensar en triglicéridos sólidos, ¿no? Pensemos en la mantequilla, ¿no? En otras estructuras, por ejemplo, que vemos en diversos animales, ¿no? La grasa del pollo, ¿no? Que son sólidos, ¿no? En todo caso, también vemos al aceite, que ya serían pues los lípidos, ¿no? Líquidos, ¿no? Fosfolípidos que van a estar presentes en muchos componentes como la membrana celular y que van a tener la característica de ser lípidos polares, ¿no? Pero esto es debido a un acompañamiento en su estructura, ¿no? Una variación en su estructura. Tenemos otros lípidos también considerados como el colesterol, ¿no? Y otros esteroides. Y las ceras, ¿no? Que podemos considerarlos dentro del grupo de los lípidos de superficie. Entonces aquí vemos la carita, ¿no? De un triglicérido, ¿no? Vemos que pues los lípidos pueden ser una mezcla grande de triglicéridos, ¿no? Un triglicérido 3, ¿no? Me da ya la idea de 3. Van a ser pues el agrupamiento de 3 ácidos grasos, esterificando una molécula de glicerol, ¿no? Esterificando una molécula de glicerol. Estos ácidos grasos pueden tener diferentes tamaños, es decir, ser compuestos con diferentes átomos de carbono, ¿no? Que pueden variar de, digamos, pues de 4 a 18, ¿no? 20, 22 átomos de carbono. Por lo general, ¿no? Los ácidos grasos van a ser, pues, moléculas que tengan número par de carbonos, ¿no? A diferencia de los carbohidratos que estamos viendo que podemos encontrar, ¿no? 3, 4, 5, 6 diferentes unidades, ¿no? Los ácidos grasos siempre van a ser particularmente unidades pares, ¿no? Unidades pares de carbono. Entonces, estos ácidos grasos, ¿no? Van a tener propiedades particulares, el cual les van a otorgar justamente esa característica especial a los lípidos, ¿no? Vamos a ver que esos ácidos grasos pueden ser cadenas lineales, ¿no? Cadenas lineales sin ningún doble enlace, o en todo caso pueden ingresar dobles enlaces, ¿no? Y debido a esa, pues, grado de insaturación, ¿no? Insaturación debido al doble enlace que se ha incorporado en esa estructura, ¿no? Puede variar el punto de fusión, ¿no? De esa molécula. Al igual que también la longitud, la magnitud, ¿no? O el tamaño de la cadena carbónica, ¿no? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Había mencionado en el caso, ¿no? De algunas sustancias de reserva, ¿no? Algunos animales que viven en la Antártida que necesitan guardar, ¿no? En forma de lípidos mucha reserva, ¿no?
en todo caso un oso que inverna, o las semillas oleaginosas, ¿no? Las semillas oleaginosas y algunas particulares que crecen en ambientes fríos, ¿no? Pensemos de repente pues en la chía, ¿no? La chía es una semilla, en todo caso oleaginosa, que crece en grandes altitudes, ¿no? En grandes altitudes y obviamente pues con temperaturas muy bajas, ¿no? Y para eso justamente van a variar, ¿no? La composición de sus ácidos grasos. Perdón. Los ácidos grasos van a tener una clasificación, entonces, van a ser algunos saturados y otros insaturados. Saturados es cuando no ingresa, no voy a tener ningún doble enlace, ¿no? E insaturados cuando, pues, voy a tener doble enlace. Y esos dobles enlaces pueden ser de 1, 2, 3 o 4 que estén en la cadena carbónica de ese ácido graso. Aquí algunos pues, ejemplos de ácidos grasos, ¿no? El láurico, esa denominación se da porque tiene 12 carbonos, el milístico 14, 16, 18 para el esteárico, 20 para el alquídico, linosérico 24, entonces ya ven, son estructuras, ¿no? Que tienen carbonos pares, ¿no? Vamos a ver que de acuerdo al incremento del tamaño de la cadena carbónica, como les había dicho, vamos pues aumentando el punto de fusión de esos ácidos grasos, ¿no? Entonces, cuanto más vamos aumentando en la cadena carbónica, vamos aumentando el punto de fusión, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, los ácidos grasos insaturados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el palmitoleico, ¿no? Palmitoleico tiene 16 átomos de carbono, chicos, aquí le falta un 1, por favor. Es 16 átomos de carbono y va a tener un doble enlace, ¿no? Tenemos el oleico, que es una variación de este esteárico, al igual que el palmitoleico fue una variación del palmítico, ¿no? El oleico es la adición de un doble enlace a la cadena de 18 carbonos que se llamaba esteárico, ¿no? El oleico se denomina así porque ha sido adicionado un doble enlace, ¿no? Linoleico tiene igual 18 carbonos, ¿no? Ha derivado del esteárico, pero lleva ese nombre porque tiene dos dobles enlaces. El linolénico, ¿no? Son de 3 enlaces, ¿no? Y también deriva del esteárico. Tengo también el araquidónico, ¿no? Que tiene 4 dobles enlaces y que va a pues tener 20 átomos de carbono y obviamente que deriva del araquídeo, ¿no? Y nosotros estamos viendo algo que en todo caso está quebrando con nuestra idea de que a mayor cantidad de átomos de carbono, mayor punto de fusión, ¿no? Estamos viendo que está reduciéndose, ¿no? Y esto es justamente a la adición de los dobles enlaces. La adición del doble enlace hace que el punto de fusión disminuya, ¿no? Disminuya en esos ácidos grasos. Entonces, alimentos, ¿no? Que normalmente van a poseer estos ácidos grasos van a tener un punto de fusión menor, ¿no? Sabemos que, pues, al llegar al punto de fusión, ese componente va a solidificarse, ¿no? Va a solidificarse. Y eso, pues, es un problema en el caso de que pensemos que ese ácido graso forma parte de una célula vegetal. Pensemos en una célula vegetal en la membrana plasmática y ese ácido graso haberse solidificado. ¿Qué va a pasar? Obviamente que pues va a impedir que esa membrana plasmática tenga fluidez, ¿no? Tenga fluidez para pues la transmisión de algunas lipoproteínas, intercambio iónico de moléculas, ¿no? Que tiene que existir en esa membrana plasmática. Entonces,
tiene que haber una variación, ¿no? En ese punto de fusión. Y eso explica, ¿no? Por eso de que cuando nosotros pensemos en temperaturas más bajas, presencia, ¿no? De los ácidos grasos, por ejemplo, insaturados, ¿no? De repente han escuchado que la chía, ¿no? La chía, eh, pues otras semillas que puedan ser con, con estos ácidos grasos insaturados, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las semillas de calabaza, ¿no? Que son ricas en ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Ricas en omegas, en todo caso, ¿no? Ustedes han escuchado el término YS porque es rico en omegas, ¿no? Son porque justamente tienen mayor presencia, ¿no? Mayor presencia de estos ácidos grasos insaturados, ¿no? Y eso pues permite que justamente ese componente que, que es el ácido graso no se solidifique, ¿no? A temperaturas menores, ¿no? A temperaturas muy bajas, ¿no? Que puede solidificarse. Entonces necesita, en todo caso, ser más reducido, ¿no? Ser más reducido. Ahora bien, esto también es la explicación, por ejemplo, en el caso de algunos pues alimentos que puedan crecer en ambientes calientes, ¿no? En ambientes calientes, pensemos en el fruto del coco, ¿no? En el fruto del coco es la única, en todo caso, el alimento, ¿no? Que puede estar sólido, ¿no? A temperatura ambiente. Recordemos en la parte del endosperma, ¿no? Esa parte blanquecina es rico, ¿no? En ácidos grasos, ¿no? En el ácido graso, parece que es mirístico, el cual le permite, ¿no? Esa dureza, pero tiene bastante componente de ácido graso saturado. Ácido graso saturado que en todo caso es saludable, ¿no? Saludable. Muchos de lo que nosotros consumimos, que se recomienda de repente, justamente es el consumo, ¿no? De omegas, ¿no? Las personas que tienen problemas con la vista, ¿no? Los problemas que quieren reducir, en todo caso, pues, de peso también se les indica, ¿no? El consumo de omegas. Bien, entonces vamos a ver los fosfolípidos. Los fosfolípidos van a ser, pues, estructuras que van a tener características polares, ¿no? Van a tener en todo caso, dos extremos que le van a otorgar esa diferencia, comparación, ¿no? De un ácido graso, ¿no? Va a tener una parte hidrofílica, ¿no? Que obviamente va a tener contacto directo con el agua, y otra forma hidrofóbica otro lado, perdón, hidrofóbico, que va a tener pues justamente contacto con una parte que sea totalmente diferente al agua, ¿no? Y esto le va a otorgar justamente un aislamiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las micelas, ¿no? Que se pueden formar y que van a tener esa característica, ¿no? Una micela, pues, tiende a formar, ¿no? Una estructura afín, ¿no? Afín al agua, y una parte totalmente distinta, ¿no? Contraria, ¿no? El cual va a tener esa repelencia al agua. Entonces los fosfolípidos, vemos aquí, por ejemplo, tiene pues este componente, una cabeza hidrofílica, ¿no? Que va a tener una carga positiva, otra carga negativa, y va a tener pues un lado, ¿no? Un lado hidrofóbico, ¿no? Este lado hidrofóbico va a estar conformado por dos ácidos grasos, ¿no? Es como una cola, ¿no? Es como una cola. Va a tener esa característica, ¿no? Entonces, esa cabeza hidrofílica va a estar conformada, ¿no? Por una unidad colina, denominada colina, ¿no? Que tiene pues un componente de nitrógeno y una unidad de fosfato, ¿no?
Entonces tiene fósforo también en esa composición, ¿no? Por el cual le otorgan ese nombre, ¿no? Fosfolípido, ¿no? Y la siguiente parte, que es esa parte hidrofóbica, ¿no? Ya muy parecido a los triglicéridos, tiene una molécula de glicerol, pero pues acompañan en esa molécula de glicerol, esterifican, en todo caso, solamente 2 moléculas de ácidos grasos, ¿no? Entonces esto le otorga, digamos, justamente el movimiento que nosotros podemos observar, ¿no? Que nosotros podemos observar en la membrana plasmática, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí este fosfolípido que está, ¿no?, introducido dentro de la membrana plasmática y vemos pues esa parte, digamos, más afín al agua, ¿no? Y la otra parte, en todo caso, pues totalmente diferente, ¿no? Con la característica de hidrofobicidad, ¿no? Al agua. Luego tenemos los lípidos que pueden formar parte del colesterol y otros esteroides, ¿no? Los componentes de la membrana celular y algunos son componentes de la membrana celular, otros son precursores de muchas otras moléculas como las hormonas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del colesterol, es un constituyente de membranas y es la fuente de hormonas de esteroides. Algunos otros pues, componentes tenemos a la vitamina D, el cortisol, la testosterona, que también van a ser considerados como lípidos, ¿no? Este colesterol, entonces, puede ser parte, ¿no?, de complejarse con otras unidades, por ejemplo, puede complejarse con proteínas, ¿no? Y ser, pues, parte transmisora, ¿no?, del torrente sanguíneo. Existe, en todo caso, pues, el término, ¿no?, de el colesterol, del mal colesterol o del buen colesterol, justamente debido a la cantidad de proteínas que pueden estarse adicionando, ¿no? Algunas son proteínas de baja densidad, otras son proteínas de alta densidad, ¿no? Las que generan el problema, ¿no? Por ejemplo, de incremento de colesterol, ¿no? Que tienen que tomar los cuidados, justamente son eso de colesterol que tiene una baja densidad, ¿no? El cual, pues, tiende a fijarse en el torrente sanguíneo y aumentar, ¿no?, la presión arterial para poder generar la vida de la persona, ¿no? Poder desarrollarse. Entonces, ese colesterol con proteínas de baja densidad es el que genera esos problemas, ¿no? Luego vamos a ver los lípidos no considerados como lípidos superficiales o también las ceras, ¿no? Las ceras. Algunas ceras podemos nosotros verlo, por ejemplo, en el panal de la abeja, ¿no? Podemos considerar estas ceras, ¿no? O también podemos considerar algunos componentes de superficie vegetal. Pensemos, por ejemplo, en una hoja, ¿no?, que tiene, pues, un desarrollo de generarle repelencia, ¿no?, al agua, ¿no? Vemos que, pues, ante una lluvia o al riego, existen algunas especies, ¿no? Por ejemplo, ¿quién conoce las plantas de casa en interior, ¿no? Las que le denomina, me parece, costilla de Adán, ¿no? Tienen pues un brillo especial, ¿no? Estas, en todo caso, pues llegan a ser también lípidos, ¿no? Pues serían considerados como ceras, ¿no? Y estas le otorgan justamente pues esa repelencia, ¿no? Esa repelencia. Imagínense que si no existiera esa cera, ¿no? La cantidad de agua, si pensemos que esa planta se desarrolla en un ambiente, ¿no? En un campo, ¿no? Va a estar pues a expensas de
diferentes factores, ¿no? Lluvia, microorganismos que le va a generar en todo caso pues algún problema, ¿no? De desarrollarse correctamente. Entonces necesita pues la formación de una estructura de protección. Esa estructura de protección en muchas especies vegetales podrían ser consideradas como la cutícula, ¿no? Esa cutícula llega a ser pues una estructura lipofílica, de estructura lipofílica. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este es un esquema, ¿no? Simplificado, que me va a abreviar, en todo caso, pues que la presencia de cutícula, seguidamente de esa cutícula, yo voy a tener una capa cerosa, ¿no? Una capa cerosa que me va a otorgar repelencia, ¿no? Repelencia, protección. Por ejemplo, pues el hecho de reducir la pérdida de agua, si de repente pensemos que esa planta puede estar deshidratándose por la falta de agua, si no tuviera esa capa lipídica, pues seguiría, ¿no? Evaporándose la poca cantidad de agua que pueda eh, tener, ¿no? Seguir transpirando, ¿no? Y pues generar la pérdida, la desecación total de la planta, ¿no? O en todo caso, pues también esa capa lipídica le va a otorgar protección a contaminantes, ¿no? Como algunas partículas, o en todo caso también, pues, acumular, generar exceso de agua, ¿no? Que puede generarle posteriormente, pues, pudrición, ¿no? Algún problema de eso. Va a actuar también como un interactuador, interacción entre planta e insecto, ¿no? Esa parte lipídica, ¿no? Existen algunos, en todo caso, lípidos de superficie que también actúan como activadores de traducción de señales para genes específicos, algunos ácidos grasos que van a actuar en esa estructura, ¿no? Van a controlar también la temperatura, ¿no? Y obviamente que debido a esa capa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una suculenta, ¿no? Que tiene una pues, capa muy fuerte para poder evitar la pérdida de agua si esa plantita está en un desierto, ¿no? Le otorga un soporte mecánico muy relevante esa capa cerosa, ¿no? Entonces, es importante esa característica lipídica en la superficie vegetal, ¿no? Todos estos pues son, en todo caso, dentro de ese grupo vamos a ver pues algunos componentes orgánicos con característica lipofílica, ¿no? Eh, lipofóbica, ¿no? En todo caso de hidrofobicidad al agua, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, tenemos pues a una manzana, ¿no? A una manzana que ha sido retirada de esa cera y una manzanita que tiene cera, ¿no? Si nosotros lo dejamos a expensas, ¿no? De un mostrador, vamos a ver que en un primer momento quien va a ser más rápida siendo pues vendida, ¿no? Más rápida siendo escogida, va a ser una manzana cerosa, ¿no? Porque emite, en todo caso, no solamente limpieza, sino pues bienestar del fruto, ¿no? Que está en buenas condiciones. Y pasados los días, pues seguramente esa especie vegetal que no contiene esa cera va a proliferar algunos microorganismos y rápidamente la va a infectar, ¿no? Mientras que muy probablemente esta especie cerosa probablemente también sufra, pero con mayor tiempo, ¿no? En todo caso, pues de impacto, ¿no? Pasará más tiempo de esta especie estar presente, ¿no? En el mostrador, ¿no? Sin ningún inconveniente. Y pues justamente aquí otra imagen, ¿no? Que les decía que los lípidos de superficie vegetal permite pues de que no sea tan impermeable, ¿no? Tan, en todo caso, pues
generar repelencia un poco al agua para evitar pudrición, ¿no? Por ejemplo, aquí está berenjena, ¿no? Rica también, pues, en lípidos de superficie, ¿no? De superficie vegetal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Curiosidad? Todo bien, Miss. Bien. Bien, y finalmente vamos a ver el grupo de los ácidos nucleicos, que van a ser cadenas largas de subunidades similares, ¿no? Llamadas también nucleótidos, ¿no? Nucleótidos. Los nucleótidos tienen importantes funciones metabólicas y son componentes básicos de los ácidos nucleicos. Conocemos, ¿no? Dos tipos de ácidos nucleicos en sí, que van a ser el ADN y el ARN, que van a interactuar en funcionamientos de procesos de almacenamiento, traducción y recuperación, ¿no? Traducción de información de proteínas, ¿no? Y nosotros vamos a ver entonces en la conformación de esos ácidos nucleicos que va a estar pues conformado por una molécula de azúcar, ¿no? Esta molécula de azúcar, ¿no? Va a ser una molécula de 5 carbonos, va a tener un componente de fosfato, ¿no? Una unidad fosfato y una base piridínica, ¿no? Que podemos verla aquí para el nucleótido de desoxirribosa, ¿no? Entonces, estas unidades van a complejarse también formando cadenas de nucleótidos, ¿no? Que pueden ir formando, en todo caso, debido a la complejidad, ¿no? Junto con los puentes de hidrógeno y formando cadenas de DNA, ¿no? Entonces, estas unidades de nucleótidos van a tener una, en todo caso, una separación clara. Para el caso del ADN, ¿no? Tenemos a esa unidad, en todo caso, que puede variar siendo timina, adenina, guanina o citosina, que van a formar los nucleótidos del ADN, o en todo caso, variando esa unidad de timina, ¿no? Para uracilo, en el caso de los nucleótidos de ARN, ¿no? También saben que el ARN, ¿no? Tiene adenina, guanina y citosina, ¿no? Variando en todo caso, esa unidad, ¿no? Y en todo caso, vamos a ver también otras unidades que puede formarse, ¿no? Y que conocemos en el metabolismo que puedan realizar, ¿no? Los seres vivos. Tenemos algunos que van a tener, ¿no? Una unidad de fosfato o 2 unidades o 3 unidades, ¿no? Cuando tiene una unidad de fosfato la denominamos como adenosín monofosfato. Si tiene 2 unidades de fosfato, difosfato, ¿no? Y la siguiente sería la que tiene 3 unidades de fosfato, que sería el adenosín trifosfato, o también conocido como ATP, ¿no? Que sabemos pues que es utilizado como precursor, ¿no? Como una unidad energética para diversas pues ciclos metabólicos que se realizan en los seres vivos, ¿no? Desde fotosíntesis, ciclo de Krebs, o en todo caso respiración, ¿no? Así es, proporciona energía, ¿no? Como fuente de energía. Bien, chicos, entonces esta clase sería hasta aquí, ¿no? Correspondiente al grupo de biomoléculas, ¿no? Que hemos revisado en esta sección. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda.